caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpas, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Este cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy, pero muy buenas noches. Dios bendiga, amada iglesia del Señor. La paz sea con cada uno de ustedes. Desde aquí, desde Tabernáculo Nueva Jerusalén, Ministerio de las Naciones, bendecimos su vida, bendecimos a cada uno de aquellos que se han conectado en esta noche. Desde aquí, junto al maestro en la palabra, Carlos Daniel Barceló Silva, hoy compartiendo una vez más una poderosa palabra. Muy buenas noches, amado maestro. Dios te bendice. Bendiciones a todos, bendiciones familia. Bueno, gracias a Apóstol por el honor de poder estar una vez más en estos en vivos y bueno, espero que sea de mucha bendición. Amén, amén, amén. Qué importante que es poder compartir la palabra del Señor más en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde estamos necesitando cada día más la revelación de la palabra, más la sabiduría y el entendimiento que nos lleva al amor de Cristo, ¿no? A entender las Escrituras y a poder entender qué es lo que nos está queriendo hablar en este tiempo como pueblo el Señor, ¿no? Por eso Cristo quiere que seamos participantes y de eso se trata, ¿no? De ser participantes de esta obra maravillosa que el Señor quiere hacer, ¿no? En este tiempo. Por eso vamos a invitarlo al maestro a que haga una breve oración y vamos a entrar en la palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 14. Amén.
Amén. Bueno, bendito Padre, te damos gracias, Padre, por todo lo que te estás haciendo. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder estar una noche más impartiendo tu palabra, Señor, por el privilegio de una noche más poder estar edificando, Señor, a tu santo, Señor, poder estar edificando tu cuerpo, Padre. Por eso te pedimos en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que esté fluyendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo que te dan tomando el control de nuestras bocas, Señor, para que salgan palabras de edificación, palabras de poder en Cristo, Señor, no sean palabras de humana sabiduría, Señor, sino palabras, Señor, de sabiduría en Cristo, palabras de revelación en Cristo, Señor, y clamamos, Padre, para que tú estés trayendo luz en cada casa, Señor, que tú estés trayendo entendimiento, Señor, en cada uno, Señor, de los que estamos escuchando y los que estamos impartiendo, Padre, porque esto es un trabajo tuyo, Señor, por eso nos ponemos en tus manos, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté fluyendo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo que esté transformando las atmósferas en las casas, Señor, en los lugares donde estén escuchando, que estén transformando las atmósferas a favor de tu palabra, Señor, a favor de tu reino, Señor, a favor de tu revelación y tu entendimiento, Padre. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando y para que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén, amén. Bueno, bendecimos a cada uno de aquellos que se han conectado ahí. Gracias por estar. Como siempre decimos, los lunes estamos 11:30 de la noche a través de esta plataforma, bendiciendo la vida de cada uno y siendo nosotros bendecidos también con cada uno de aquellos que comparten, ¿no? Por eso la importancia de estar ahí siempre alentándonos, ¿no? Levantando nuestros brazos para podernos esforzar cada día, para poder traer la palabra de cada día. Amén. Después de martes a viernes estamos 20 horas, sabiendo de que los viernes estamos sentados a la mesa del Rey junto a distintos ministros de distintos ministerios, también compartiendo la palabra. Amén. Vamos a leer esta palabra en las Escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 14, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Amén. Qué importante es mantenernos firme, ¿no?, de lo que nos está hablando el Señor en este tiempo. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe, firmes en su palabra, firmes en la promesa, ¿no? Él quiere que seamos participantes, ¿no? Y la importancia de ser participante, como dice su palabra, somos participantes del Evangelio. Qué importante es ser el cuerpo de Cristo, qué importante es la actividad que cada uno tiene dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Como siempre decimos, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, ¿no? Dice que a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificación de los santos, para edificación de la iglesia. Por eso entender esto, ¿no? Quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 7. Gloria a Dios. Vamos a ir compartiendo un poquito cada uno acá con el maestro, conforme al Espíritu también a él le ha dado. En el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 7, dice la palabra: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en las confirmaciones del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿no? De esa hermosa gracia que el Señor nos ha permitido conocer el Evangelio. Amén. Por su sacrificio, por su enorme valentía de tomar los pecados y las iniquidades y las rebeliones de cada uno, ¿no? Amén. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29, dice en su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Qué importante que es lo que el Señor nos habla para poder ser participantes. Muchas veces decimos que amamos al hermano, pero verdaderamente no estamos participando
juntamente en el cuerpo, ¿no? Apoyando la obra, ¿no? Alentando a los hermanos a poder vencer en este tiempo, más en este tiempo de que se trata de estar estableciendo el reino, ¿no? Amén, amén, amén. Sí, por eso lo importante de poder entender, ¿no? Esta palabra, Pablo, de lo que más habló en sus cartas en eso, ¿no? De caminar todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y ser, por eso dice, participante con Cristo, de caminar Amén. con Cristo. Porque esto Amén. no es mi humana sabiduría, sino que sea Cristo el que me invitó a participar a esto, a esa Exacto. obra que Él está edificando, ¿no? Porque él, en la cruz del Calvario, ¿no? Él consumó todo, ¿no? Pero ahí nos invitó a la participación de qué, de esto nuevo que de recuperar lo que se perdió a través de Adán. Él nos dio Exacto. de vuelta el derecho a poder participar de ese gobierno, de esa restitución que Él está haciendo, ¿no? Por eso, constante Pablo decía, quién lo fascinó? ¿Quién lo separó de la doctrina de Cristo? Exacto. Quién lo saca, ¿no? Porque ese es... el otro día cuando estábamos en el en vivo, ¿no? Hablábamos de la oración de Jesús y cuando Él cierra la oración de Jesús, el capítulo 18, dice que Él los introduce al huerto, Amén. ¿no? Y entonces un hombre te saca del huerto y Él nos vuelve a introducir al huerto, pero ahora para que nosotros seamos participantes de esa edificación. Exactamente. Para que, La importancia de entender la participación de cada uno dentro del cuerpo de Cristo, exacto. ¿no? Porque como siempre decimos, no todos podemos ser la misma parte dentro del cuerpo, pero sí entre todos podemos edificar, ¿no? Claro. Y de eso se trata, ¿no? De entender, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces por las cuestiones, ¿no? Burocráticas, el sistema, los celos ministeriales, que si, como dijo Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, ¿no? La importancia de entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a través de esas escrituras, ¿no? Y muchas veces cada uno es como que quiere cuidar solamente su quintita, plantar en su quintita y después lo demás, bueno, lo deja librado al azar, ¿no? Pero acá la importancia de, por ejemplo, lo que nos pasó con el pastor Diego, este tiempo que lo conocimos y está haciendo una campaña y preparando una campaña y le dijimos, contá con nosotros, estamos para apoyar la obra ahí en ese lugar y bueno, de eso se trata ser un cuerpo y ser participantes en Cristo, ¿no? Como Él nos llama a ser participantes de la obra, no de Él, nos llama también a apoyar a aquellos que están haciendo obras, ¿no? Felicitamos también al pastor Bernardo Ledesma, ¿no? De la iglesia de ahí de Berazategui. Jesús es la puerta, está en el Chaco y también están de campaña, ¿no? Oremos por esa gente ahí también en el Chaco para que puedan recibir una palabra, una promesa, ¿no? Que el Señor haga prodigios, señales y maravillas en ese lugar, ¿no? Oremos para que esa tierra sea tocada por el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Que sea una tierra que viva del Evangelio, ¿no? Que entienda ser partícipes en Cristo, amén. Por eso es importante, ¿no? En el versículo que comenzamos, ¿no? Pero desde el versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, Tremendo. para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como la provocación, ¿no? Wow. Lo que él está hablando acá, Pablo, que eso es lo que es importante entenderlo, que lo que venimos hablando de hace tiempo con el apóstol, que venimos hablando, no caer en el engaño. Y el engaño que está hablando él, está hablando del Dios de este siglo. Exacto. El Dios de este siglo que te ciega el entendimiento de la luz de Cristo. Y cuando te ciega el entendimiento de la luz de Cristo, vos caminás en la oscuridad. Entonces puedes tener la revelación, pero la revelación sin la luz se termina en un puro conocimiento. Por eso lo hemos hablado. Pedro recibe la revelación de Cristo. Exacto. Pero no pasaron ni 2 versículos que Jesús que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas del Padre.
Por eso es tan importante caminar en la luz. Porque la luz lo que va a permitir que uno camine conociendo, viendo, entonces vamos a caminar en unidad. Por eso Amén. Pablo lo primero muestra en el corazón. ¿Qué es un corazón incrédulo? Es un corazón que no entiende las cosas del Padre. Un corazón incrédulo es por eso cuando nosotros hemos tomado incrédulo como aquel que no conoce la palabra, como aquel que Exacto. no, pero él estaba hablando a gente que conoce la palabra, Totalmente. pero que nunca entendieron el propósito del Padre, que nunca entendieron la luz de la voluntad del Padre. Por eso inconscientemente Pedro constantemente peleó contra eso. Amén. Pedro constantemente, hasta que en los últimos tiempos Pedro dice cosas difíciles de entender de lo que enseña Pablo, que los indoctos ahí recibió la luz de poder entender la voluntad, por eso ahí se alineó con Pablo, Amén. ahí se alineó en el mismo sentido. Por eso es tan importante, por eso dice exhortados unos a otros. ¿Por qué es tan importante eso? Por eso es tan importante el cuerpo, porque en el cuerpo nos vamos a poder corregir unos a otros, que no nos va a permitir desviarnos. Porque Así es. todos tenemos nuestra parte del alma, nadie tiene la verdad absoluta, nada. Entonces, en la comunión del cuerpo, en la comunión, ahí nos podemos exhortar los unos a otros. Mirá, le está cerrando acá, Así es. le está cerrando acá. Mirá, entonces, en esa unidad es que trae. Por eso es tan importante ser participante. Y él cuando habla de participante está pensando en participantes del cuerpo. Entender que esto es un cuerpo, entender que cada uno es parte de un cuerpo y es parte que Cristo te está invitando a participar de ese nuevo hombre. Y el nuevo hombre es el cuerpo. El nuevo hombre es el cuerpo, es lo que Él está edificando, el varón perfecto. Y ahí es donde Él nos está invitando a participar. Porque en esa unidad es donde nos resguarda del engaño del enemigo, donde nos resguarda de todas las cosas. Por eso es importante entender eso. Y después quiero también entrar en otro versículo que tiene muy clave en todo esto. Amén. Bueno, mirá, justamente con lo que vos estabas aportando y diciendo, ¿no? Dice, otra parte dice, somos participantes de la vida de Cristo, ¿no? En el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 3 y 4, dice la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4 dice, cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Tremendo. Por eso, verdaderamente, este es el tiempo donde, como cuerpo, ¿no?, de la Iglesia de Cristo, tenemos que esforzarnos, ¿no? Tenemos que guardar la palabra, tenemos que poner la palabra por obra, tenemos que llevar al entendimiento, como dijo acá el maestro en la palabra, ¿no? Llevar nuestro entendimiento, ¿no?, a la cruz, nuestro entendimiento a Cristo, ¿no? Tener la mente de Cristo, de eso se trata, ¿no? Verdaderamente vemos un tiempo donde hay ministerios que han crecido y hay ministerios que han desaparecido, lamentablemente, en este tiempo de pandemia. Vemos muchas iglesias que se han cerrado. Si bien hay un número de iglesias, creo que algo de 40.000 iglesias. Sí, denominaciones. Denominaciones. 40.000 denominaciones. Denominaciones. No, iglesia hay mucho más. Iglesias hay mucho más. Denominaciones son 40.000 denominaciones, donde podemos ver que cada uno enseña una doctrina distinta, ¿no? Y no hablan de un solo evangelio, sino que confunden a la gente con doctrinas humanas. Y de eso se trata, ¿no? No tenemos que tratar de tener el entendimiento propio, sino el mismo que Jesús predicó, un solo evangelio, ¿no? Una misma fe, un mismo Señor, ¿no? Un mismo sentir. Amén. Amén. Por eso entender, Juan fue uno de los que entendió más lo que Jesús hizo en la oración de Jesús, que justamente los miércoles estamos tocando ese tema, ¿no? Y fíjese lo que dice Juan en su primera carta. Lo primero que dice Juan, dice, recién que leímos que el pasaje base que estamos tomando dice Hebreos, que participar y que no nos saque de lo que hemos recibido desde el principio, ¿no? Miren lo que dice Pablo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos el tocante, el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y
testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os hemos anunciado, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que su gozo sea cumplido. ¿Cuándo mi gozo es cumplido? Cuando a través de esta participación que Cristo me está haciendo, cuando yo le imparto de mi naturaleza a mi hermano y mi hermano me imparte, ahí dice que cuando dos se ponen de acuerdo, Exacto, Él está. Él está. Entonces ahí nos unimos como hermanos, pero también nos unimos con Cristo y con el Padre. Por eso dice, lo que hemos visto y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, nuestra comunión. Pero en nuestra comunión dice, en nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Por eso es la oración que Jesús dice, Padre, lo que a mí me diste, dáselo a ellos, para que ellos sean participantes juntamente con nosotros. Aleluya. De esa unión que viene desde la eternidad. Porque el reino se unió, porque Él vino a unificar todo. Entonces, cuando esa unión, cuando yo me uno con mi hermano y me uno con Él, ¿qué dice? Mi gozo es cumplido. Por eso cuando uno imparte de la palabra, cuando uno imparte, su gozo es cumplido. Por eso el enemigo busca que vos te calles. El enemigo busca que vos no seas participante. El enemigo busca que no te unas con tu hermano. Porque ahí es cuando se cumple. Por eso, ¿cuál es la fortaleza nuestra? El gozo. El gozo es la fortaleza. Y el gozo tiene que ver con eso. Con esa participación que Él nos está invitando a ser uno con el Padre y con el Hijo. Pero yo nunca puedo ser el uno con el Padre y con el Hijo si no soy uno con mi hermano. Amén. Amén. Porque en esa unidad, esa es la unidad que Él nos está invitando a participar. De esa unidad que tenía el Padre con el Hijo de la eternidad. Por eso en Juan 17 Él ora por eso. Exacto. Y esa es la clave, esa es la llave que hay, ¿no? En la unidad del cuerpo de Cristo. La llave que tenemos en la unidad de Cristo es Juan capítulo 17, donde muchos no han entendido, ¿no? O a otros quizás no se le ha revelado todavía. Pero no se trata de que llenemos mi iglesia, la iglesia del siervo, la iglesia de otro siervo, de otra sierva. Se trata de que llenemos el arca, ¿no? Como Noé llevó a llenar el arca, nosotros tenemos que tratar de llenar esa arca que Cristo quiere que podamos cumplir con el propósito, ¿no? De que todos seamos uno en Él y en Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, esto se trata, ¿no? De someternos a la autoridad, ¿no? De someternos a las Escrituras, ¿no? De pedirle la sabiduría a Dios, de pedirle el entendimiento, la revelación. Y se trata de eso porque Él nos quiere hacer participantes de su naturaleza divina. Amén. Esto lo podemos ver en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que venimos hablando siempre, ¿no? El sistema, ¿no? Lo que la iglesia le entregó al sistema, lo que la iglesia dejó, ¿no? En manos del sistema, ¿no? Del sistema babilónico, ¿no? En vez de poder pelear con las armas que el propio Cristo nos dio a nosotros, ¿no? Como reyes, como sacerdotes, ¿no? Como pueblo suyo, como nación santa, ¿no? Podemos ver que verdaderamente hemos fallado. Ahí está el gran error de la iglesia, ¿no? De no haber usado las herramientas correctas para poder ser gobernantes nosotros, ¿no? Donde vemos que hoy no puede gobernar alguien que es rey y que es sacerdote. ¿Por qué no puede gobernar? Hablamos muchas veces de que por qué en el gobierno no hay hombres y mujeres de Dios. ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Se han capacitado verdaderamente? Y ahí vemos que el pueblo de Dios no trabajó para capacitarse verdaderamente para gobernar, ¿no? Y cuando hay alguien que ve, ¿no? En un hombre de Dios, en una mujer de Dios, una convocatoria, ¿no? Viene la adulación. Esa adulación, ¿no? De decir, bueno, mirá, vamos a ver acá el siervo, ¿no? Puede ser participante con nosotros, ¿no? Y ellos te quieren llevar al territorio de ellos, al terreno de ellos, donde verdaderamente quieren corromperte a vos. Por eso la palabra nos enseña, ¿no? Que no nos debemos mezclar con los negocios del mundo,
¿no? Y tenemos que ser sabios, pero tenemos que gobernar siempre y cuando Dios nos envía a gobernar en esos territorios. Por eso tenemos que prepararnos. Mirá lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6. Dice la palabra, y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué verdad es que nos vamos a sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo? O sea, quiere decir que vamos a gobernar con Él. Ahora, ¿podemos gobernar en esta tierra? Claro que podemos gobernar, porque Él nos hizo antes de la fundación del mundo, reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué debe suceder para eso? Por eso es importante lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que a uno te permite participar? Lo venimos hablando del versículo que estamos haciendo, la incredulidad. Exactamente. ¿Y en qué se basa la incredulidad? Por ejemplo, que venimos hablando en todo este tiempo. Y lamentablemente, cuando se habla de unidad, cuando se habla de participar en esta unidad, muchos no quieren saber por qué, por las malas experiencias que hubieron anteriormente. Amén. Pero siempre digo, el problema no es el diseño, el problema son las motivaciones. Por eso hoy nosotros lo que tenemos que hacer es sincerarnos en nuestro corazón. Por eso dice que no haya un corazón incrédulo, un corazón malo. O sea que las motivaciones tienen que ser correctas, pero nosotros tenemos que, el diseño es que seamos uno. Nosotros no podemos ir en contra del diseño por malas experiencias. Por eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Padre, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en esa incredulidad que no me permite unirme con mi hermano, que no me permite unirme. ¿Por qué? Por malas experiencias. Por eso lo que venimos hablando, Él, ¿para qué nos invita a participar? Para el reino del Padre. Amén. Él vino a instalar el reino del Padre, Él vino a llamarlo. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? Que el Hijo vino a convocarnos a que vuelvamos al Padre, a que vuelvamos al lugar donde Adán nos sacó, porque Él nos está invitando ahora a Él a participar en su gobierno, porque Él podía haber gobernado solo, pero Él no quiere gobernar solo, por eso nos está invitando a nosotros a participar a ese gobierno. Ahora, ese gobierno tiene un diseño, amén, ese gobierno tiene una estructura, por eso la primera iglesia no había necesidad de nada, porque era una iglesia que era un estado. aleluya. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Nosotros seguimos con la mentalidad religiosa, o sea, mi congregación es la iglesia, mi congregación es el cuerpo. No, somos un estado. Cada iglesia vendría a ser una ciudad, pero dentro de un estado que es un reino. Y Él nos está invitando a cada uno de nosotros a participar en su reino. Amén. Y en su reino no hay necesidad. En su reino está todo suplido. Por eso dice, venga tu reino para que se haga tu voluntad. Entonces, cuando él nos está invitando es a participar a eso. Por eso, cuando nosotros queremos entrar, por ejemplo, como estaba hablando el apóstol en la política, no podés entrar como llanero solitario. Claro. Porque esto es parte de un cuerpo. Porque al que le dio el gobierno es al cuerpo. No se lo dio a una persona. Por eso la primera iglesia no necesitaba a Roma. La primera iglesia no necesitaba de la parte política de Roma, porque esa iglesia gobernaba sola, porque esa iglesia se autofinanciaba, esa iglesia tenía los recursos. ¿Por qué? Porque ellos se movían como un Estado, donde Amén. ponían todo a cada uno según las necesidades. Por ejemplo, lo veníamos hablando, las cartas de Pablo eran ¿a qué? A naciones. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio. Y cuando había una necesidad en una nación, venían las ofrendas ¿de dónde? De otras naciones. Porque era un tema de Estado, era un tema de naciones. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Por eso el sistema no ha absorbido. Porque nosotros nos ha bajado esa luz y nos ha metido en congregaciones donde yo quiero afectar mi barrio en la necesidad, pero yo no puedo afectar mi barrio en la necesidad cuando yo no tengo los recursos. Y Amén. los recursos están en el cuerpo. Por eso la riqueza la dio el cuerpo. Por eso Él nos está invitando a participar eso, y eso es lo que venimos hablando todo este tiempo. Por eso la oración del Hijo fue, Padre, donde yo estoy, que ellos estén. Por eso dice, recién lo leyó el apóstol, Él nos sentó en los lugares celestiales juntamente Aleluya. con Él. ¿Para qué? Para gobernar. Por eso dice que cuando Él subió, Efesios 4, cuando Él dice que llenó los cielos con su gloria, estableció su reino, ahí Aleluya. constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ahí los constituyó. ¿Pero cómo los constituyó? Como una mesa de gobierno. Amén. Que eso nos tiene que entrar.
Esto es como, lo venimos hablando, esto es como cuando el presidente asume su presidencia y presenta a sus ministros, a su mesa de gobierno. ¿Para qué? Para gobernar. Exactamente. Y nosotros seguimos peleando, seguimos dividiendo. Lo hablamos el otro día, cuando estábamos hablando de este tema de incredulidad. Cuando Jesús baja de la transfiguración y se encuentra con un panorama en los discípulos que estaban disputando con los fariseos. Y en esa discusión le dice incrédulos. O sea, el Padre no nos mandó a disputar por doctrinas. El Padre nos mandó a gobernar, a suplir la necesidad. Por eso la primera iglesia no disputaban, la primera iglesia gobernaba. Y si había una necesidad con las viudas, bueno, armen este luto y vaya. Y todos tenían un orden. Y los apóstoles dicen, nosotros nos encargamos de la palabra, de la palabra de gobierno, nosotros nos encargamos de la formación. Pero los santos no estaban sentados en congregaciones. Los santos estaban sirviendo porque todos participaban en un mismo sentir, todos participaban en un mismo gobierno, todos participaban en eso. Por eso la gran jugada que lo hemos hablado, que la gran jugada que hace Constantino es que sienta a los santos y los santos dejaron de participar. Y cuando los santos dejan de participar, el cuerpo no es edificado, porque quien edifica el cuerpo son los santos. Aleluya. Los mantos están para la formación de los santos, pero quien edifica el cuerpo son los santos. Por eso esta convocatoria es para participar de esto. Porque el Padre está haciendo una unidad de naciones y tenemos que empezar a entender, escuchar la voz. Por eso dice, aquel que escucha la voz entra en ese reposo. Amén. Y qué importante es escuchar la voz y qué importante es obedecer por sobre todas las cosas. Porque a veces podemos escuchar la voz. Ahora, el problema es cuando no obedecemos, ¿no? Y vemos que después padecemos como cuerpo, padecemos como hijo, padecemos en distintas actividades dentro de lo que es el contexto de iglesia, ¿no? La palabra también nos enseña que nosotros en Cristo somos participantes de su herencia. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificado. De eso se trata, ¿no? De que lo que Cristo hizo en esta tierra sea para glorificar primero el nombre del Padre, segundo su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del Padre eterno, no? Era sacrificar aquel cordero por aquellos, ¿no?, que se habían perdido, ¿no? Por eso Él viene a este mundo, ¿no?, a esta tierra, a buscar a lo perdido, ¿no? Y de eso se trata, de que Él quiere compartir contigo, conmigo, una heredad. Esa heredad es eterna, ¿no? Es la vida eterna que Él decidió entregar por aquellos que verdaderamente lo aceptan en su corazón, que lo reconocen como su único y suficiente Salvador. O sea, hay una herencia incorruptible acá, ¿no? Muchas veces decimos que quizás el hombre se afana por vivir en una vida en este mundo donde no le falta un auto, una casa, sus placeres, sus deleites, ¿no? Pero verdaderamente la palabra nos enseña, ¿no?, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os vendrá por añadidura, dice la palabra, ¿no? Y ahí entendemos un poquito más, ¿no?, cuando nos habla, ¿no? Pero también el Señor nos llama a ser participantes de su Espíritu. Y esto en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¡Wow! Ahí es tremendo entender esto, ¿no? Porque muchas veces, como decimos, ¿no?, mucha gente cree que solamente, ¿no?, por nombrar a Cristo, nombrar a Dios, ya es hijo de Dios. Y hay una diferencia abismal entre lo que es creación, ¿no?, y lo que son hijos. Pero también, como decimos siempre, la importancia que no basta solamente con haber aceptado a Cristo, ¿no?, en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, porque también la palabra habla, ¿no?, y escrito está que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino, sino los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Por eso entendemos que participar de cada una de estas cuestiones que el Señor nos está poniendo a través de las Escrituras, nos enseña a llevar, a caminar el Evangelio. Primeramente, como dice la palabra, ¿no?,
que empezamos tocando en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 14, ¿no? Entendemos que verdaderamente no nos podemos desviar de lo que es la verdadera palabra, ¿no? De lo que nos habla a través de las escrituras, ¿no? Que dice en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué quiere decir participante de Cristo? Por ejemplo, acá tenemos un teléfono. ¿Este teléfono a quién pertenece? ¿Ese? Sí, pero lo tengo yo. Exacto. Lo tengo yo, pero pertenece a él. ¿Qué quiere decir que pertenece a él? Que él lo pagó, que es de su propiedad. Que lo tenga yo no quiere decir que es mío. Bueno, Cristo pagó por tu vida. Cristo pagó por mi vida. Cristo pagó por la vida del maestro acá. Cristo pagó por cada una de las almas, ¿no? Por eso entendemos que cuando Cristo le habla a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, las ovejas, ¿no?, son del Señor, el reino es del Señor, todo le pertenece. El sacrificio mayor lo hizo Dios cuando entregó su mejor ofrenda. El sacrificio mayor lo hizo Cristo cuando se entregó por amor, ¿no?, aún sabiendo de que muchos lo iban a menospreciar, sabiendo de que muchos lo iban a negar. Pero no lo iban a negar como Pedro lo negó, lo iban a negar peor que Pedro, porque Pedro por lo menos tuvo un arrepentimiento. Pedro tuvo una convicción de que se había dado cuenta que las escrituras se tenían que cumplir y lo que le había dicho el maestro era verdad. Pero hoy vemos gente que está caminando dentro de la iglesia, dice ser cristiano, ¿no?, pero no camina como cristiano. Dice ser cristiano, pero no se congrega. Dice ser cristiano, pero no guarda la palabra de Dios. Por eso la importancia de entender, de guardar la palabra, ¿no?, de cumplir la palabra, de sujetarnos. ¿Queremos ser participantes de Cristo? Bueno, perfecto. Hay un precio. El precio mayor ya lo pagó Cristo. Hoy dicen, en la palabra nos dice bien claramente, ¿no? Dice, con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza desde del principio. O sea, desde el primer momento que Cristo vino a tu vida, guarda su palabra para que se cumpla cada una de esas promesas que Cristo, ¿no?, ha puesto sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Amén. Por eso, y lo importante de los puntos que tocaste recién, apóstol, ¿no? Hay que entender que yo, para participar de esta vida en Cristo, para participar de su cuerpo, para participar de su naturaleza, para participar de su herencia, para participar de su espíritu, yo tengo que morir. Y ahí tocaste algo. Porque yo no puedo participar desde la carne. Exacto. Yo solo puedo participar desde el cuerpo, desde la vida recreada en Cristo. Amén. Por eso vos tocaste un capítulo que es fundamental, que es Romanos 8. Los dos puntos que tocaste los tocaste en Romanos 8, pero todo arranca en Romanos 7. Amén. En Romanos 8 es el fruto de lo que habla en Romanos 7. Exacto. Y todo habla en Romanos 7 de un matrimonio, de Amén. una esposa. Nosotros tenemos que entender que cuando Adán, porque si no, no vamos a poder participar de esto, y ahí es donde muchos se confunden, y es como hablaba recién el apóstol, se piensa que están en una nueva vida, que hay un nuevo nacimiento, que hay un nuevo, pero no están participando desde la naturaleza correcta. Amén. Están participando desde un adulterio. Wow. Y cuando vos participás desde un adulterio, no vas a poder recibir esto. ¿Por qué? Por eso hablamos del engaño. Por eso arrancamos también con el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Cuando Adán fue engañado, ellos entraron en un adulterio. Exacto. Porque el adulterio es un engaño. Entonces ahí se separan y ahí se forma Adán y Eva. El padre, para poder volver a unir a eso, ahí es que entrarle en el matrimonio y entrarle en una ley del matrimonio. Ahora, Romanos 7, Pablo habla, les habla a ustedes que conocen la ley, dice, que la mujer, mientras que el marido esté vivo, no se puede volver a casar con otro marido, porque si no entra en un adulterio. Exactamente. Y Pablo está hablando de las naturalezas.
¿Cuál es el marido que está vivo? Es Adán. ¿Por qué? Porque en ese engaño Adán entró en un engaño. Entonces la mujer, que vendríamos a ser nosotros, porque la iglesia significado nosotros, la varona vendríamos a ser nosotros, no se puede casar con Cristo si primero Adán no muere. Wow. Por eso es el primer Adán y el segundo Adán. Por eso Cristo en la cruz nos crucificó juntamente con él. Por esto nosotros hemos tomado mucho del evangelio de Barrabás. Cristo Exacto. murió por mí. No, Cristo no murió Ya por está. vos. Cristo te crucificó juntamente con él. Porque si él no te crucificaba juntamente con él y no mataba al Adán, vos no te podías casar. Por eso Pablo dice, no te puedes casar con el que resucitó, con el nuevo marido, que es Cristo. Por eso tiene que haber una muerte, porque si no legalmente en la tierra estás caminando en un adulterio. Entonces todo esto que te está invitando a participar, lo estás participando dentro de un adulterio, entonces no te va a funcionar. Por eso la carne siempre va en contra de las cosas del Padre. Entonces Amén. vos querés hacer la voluntad del Padre y te encontrás con una ley que dice Pablo, lo que yo no quiero, eso termino haciendo. Me doy cuenta que hay algo en mí que me gobierna. Ese es el Adán. Ese es el Adán que fue corrompido lamentablemente por el engaño. Desde Por un eso yo principio. tengo que salir de ese engaño. Pero la única forma de salir de ese engaño es participar juntamente con Cristo en su muerte. Por eso lo acabaste de leer en Romanos. Amén. Yo tengo que participar de esa muerte. Porque si yo no te participo de esa muerte, no puedo participar de su resurrección. Exactamente. Porque ahí, como dice también, él habló, orden viejo, no dispone orden nuevo. O sea, tía, siempre está hablando de eso. Por eso nosotros tenemos que entender que para participar de su naturaleza, para participar de sus cosas, yo tengo que salir de la incredulidad. La incredulidad es ese engaño, es ese adulterio, que no me permite unirme con mi hermano, que no me permite entender lo que dice. Por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para muchos que se pierden? Pablo viene hablando, dice, ustedes son de Cefas, ustedes son de Apolo, ustedes son de esto, viene hablando de una división. Entonces hablar que la cruz, Él nos unió, para muchos es locura. Tremendo. Hablar que la cruz, Él hizo un solo cuerpo, para muchos es locura. Hablar que la cruz, Él quitó la enemistad entre el Padre y nosotros, para muchos es locura. Porque no entienden la unidad, no entienden la oración que Jesús hizo. Por eso eso es lo que nosotros venimos atacando en todo este tiempo. No puede ser que la revelación del Padre divida tanto el cuerpo. Demasiado. Y verdaderamente eso nos va a hacer perder el reinado. ¿Por qué el reinado? Mirá lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 12. Dice, si sufrimos también reinaremos con él, y si le negaremos, dice él también nos negará, ¿no? ¿Y cómo lo negamos muchas veces? Bueno, a través de lo que acaba de decir él, ¿no? Muchas veces lo negamos con nuestras actitudes, muchas veces lo negamos nosotros cuando nos levantamos en contra de un hermano, cuando no hay una coinonía, cuando no hay una armonía, cuando no está Cristo en el medio de todo, cuando no ponemos a Cristo como el Cristo que verdadera vino a este mundo para poder traer unidad. Y cuando hablamos de unidad, estamos hablando de un cuerpo, no estamos hablando de un partido de fútbol, no estamos hablando de una reunión cualquiera, ¿no? Donde vamos a proponer que yo sea la cabeza, que él sea la cabeza, que la cabeza sea vos, no, acá se trata de poner a Cristo, ¿no? Como dice la palabra, como piedra de ángulo, ¿no? Él es la roca, ¿no? En él nos tenemos que edificar, ¿no? Y muchas veces verdaderamente vemos que la iglesia se desenfoca cuando hablan de visión, ¿no? Porque Dios me dio una visión distinta a mí, ¿no? Dios no te puede haber dado una visión distinta a vos, una visión distinta a mí, una visión distinta a él o a cualquiera. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo solo una visión. Las almas. Cristo tuvo solo una visión, la unidad. Cristo solo tuvo una visión, el amor al prójimo. Cristo tuvo solo una visión, ¿no? Entender, cumplir la voluntad del Padre. Y de eso se trata el Evangelio de Cristo. Por eso, para ser participantes de cada una de estas cuestiones que el Señor nos lleva a la palabra, ¿no? Que nos habla cuando empezamos todo esto y de lo que venimos hablando hace ya bastante tiempo. Yo por lo menos lo vengo hablando desde que comenzó la pandemia. Acá el maestro también lo viene hablando más o menos hace 2 años. La clave está en Juan capítulo 17.
no hay otra. La clave está, la llave está en ese capítulo de Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Y en Juan capítulo 17, verso 24, dice en su palabra: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo es entender que Cristo, por amor, ¿no?, se sacrificó, por amor al nombre del Padre. Porque si nosotros vemos que Cristo fue al monte a orar, Él no quería entregarse. Él ya sabía lo que iba a padecer, su padecimiento. Pero le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Él no quiso tomar la copa. Él le pidió al Padre que le contestara, más el Padre quedó callado, ¿no? Y de eso se trata. Se trata de ser participantes con Cristo y en Cristo. Pero ahora, ¿cómo vamos a ser participantes si verdaderamente no entendemos el diseño, no entendemos la voluntad, no caminamos en la unidad, no apoyamos a otro ministerio, ¿no? Porque decimos: ah, no, bueno, pero ellos tienen una visión distinta. No, no podemos tener visiones distintas, amados. Podemos tener asignaturas distintas, ¿no? Por eso decimos que el cuerpo está puesto para edificar. Yo edifico a mi hermano cuando yo lo apoyo. Él me edifica a mí cuando me apoya. Yo te apoyo a vos y edificamos el cuerpo. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de orar los unos por los otros, se trata de levantarlo al que se cayó, no de pisarle la cabeza, no de tapar, de querer tener luz uno tapando la luz de otro, ¿no? Porque eso no edifica. No edifica. Edificamos el cuerpo cuando entendemos que somos participantes en Cristo. Amén. Amén. Por eso seguimos hablando, mire, en ese versículo, por eso hace tiempo que tenemos y que queremos siguiendo profundizar con lo que es la oración de Jesús. Fíjese lo que dice acá, en Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, Amén, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo se santificó él mismo? Crucificando a Adán. amén. Por eso tenemos que entender la importancia del bautismo del agua. Así es, ahí hay un gran secreto. ¿Por qué la importancia del bautismo del agua? ¿Por qué sin el bautismo del agua yo no puedo participar de esto? Cuando en el principio hubo un momento, dice la palabra, que los hijos del padre tenían relaciones con las hijas de los hombres. De los hombres. Ahí había un adulterio. Exacto. Porque los hijos del padre estaban teniendo... ¿Y qué dice el padre? No quiero que mi espíritu contienda más con su espíritu. Y por eso trajo el diluvio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el espíritu ya no convivió más en el hombre. Claro, ya era tanto lo que sintió Dios, la decepción del hombre, como dijo: he creado un monstruo prácticamente, ¿no? Literal. Porque el espíritu no puede convivir donde no hay santidad. Amén. Entonces él, a través del diluvio, del diluvio y todo, él hace una nueva generación, quiere traer una nueva santidad. Y él hace una promesa a partir de ahí dice que nunca más él va a traer eso y va a destruir. Pero en el bautismo el agua tiene que ver con eso. Porque cuando yo me bautizo, es un significado de muerte, y cuando resucito, por eso cuando Jesús se bautizó, cuando subió, ¿qué dice que pasó? El Espíritu Santo descendió y habitó. Por eso el primero se santificó en él, para que luego, a través de su santidad, el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Amén. Por eso el bautismo del agua es lo que te introduce a la verdadera nacimiento. Por eso el bautismo del agua te introduce en la santificación que él hizo, para que puedas participar juntamente con él. Pero eso tiene que haber un proceso de formación. Por eso el que permanece, vos tenés que permanecer en Cristo. Y ahí hay un gran secreto en la sujeción de Cristo, o sea, de Jesús con Juan, ¿no? Que hubo una contienda porque Juan
no lo quería bautizar al Señor, Claro. como diciendo, ¿cómo yo te voy a bautizar a vos, no? Entonces ahí vemos también un acto de sujeción Exactamente. en autoridades. Quiere decir que la autoridad que Juan tenía, ¿no? Iba mucho más allá también de la parentela que había entre Jesús Claro. y Juan. Y hoy vemos esto y verdaderamente se ha perdido el respeto primeramente a Dios, se ha perdido el respeto al altar, se ha perdido el respeto a lo que es la palabra, ¿no? A guardar, a los mandamientos, ¿no? Hoy creo que si tuviéramos que cumplir entre preceptos y mandamientos, si no se llegan a cumplir los 10, menos vamos a llegar a cumplir los más de 600 que hay, ¿no? Entonces, creo que para ir cerrando ya un poquito todo esto, creo que este es el tiempo de ser participantes, pero participantes genuinos, ¿no? Exacto. Participantes de la obra de Dios, no por celo, no por contienda, no por envidia, no importa. Yo la verdad que todos creo que anhelamos tener el mejor templo, pero si este templo no está bien, Exacto. el otro templo no creo que vaya a estar muy bien, que digamos, ¿no? Entonces creo que nuestro primer lugar es estar, como dijo recién acá el maestro, ¿no? Cristo primero se santificó a él mismo, ¿no? Bueno, santifiquémonos cada día más, busquemos más cada día del rostro del Señor, impartamos para poder ayudar a otros a crecer, a llevarlo a la unidad de Cristo y a ser participantes juntos, ¿no? De eso se trata. Creo que esto, bueno, el que entiende fútbol sabe que un equipo de fútbol juegan 11, ¿no? Si bien son más los jugadores, tiene que haber un juego colectivo, ¿no? Un juego donde hay un arquero, hay 4 defensores, depende del sistema que se usa, 2 o 3 mediocampistas, puede haber un volante, ¿no? y 2 delanteros o 3 delanteros, depende del sistema que usa el técnico. Pero acá Cristo puso un solo sistema. Cristo no jugó ni de una manera ni de la otra. Él oró al Padre que se haga la voluntad de Él y pidió por lo que ya se le había entregado. Exacto. Él no oró por el mundo. No. Y esto también lo vamos a tocar en otro tema. Ya vamos a hablar en otra prédica sobre el tema del mundo, ¿no? Porque muchos dicen tenemos que orar por el mundo, ¿no? Jesús no oró por el mundo y a veces nosotros queremos ser más buenos que Jesús, queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Y dice la palabra que ya Él ya tiene todo preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que hay gente que ya está predestinada a la salvación y gente que está predestinada a la perdición. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero sí entendemos que Jesús no oró por el mundo, sino oró para que le guarde Dios a cada uno de aquellos que le había entregado, ¿no? Que los guarde del mundo, que sabía que estaban en el mundo, pero Él quería que los guarde, ¿no? Para ser partícipes de esta gloria, ¿no? Que Dios le había entregado a Cristo, ¿no? Y que Él dijo, yo ya se las he dado. Por eso lo importante acá, ¿no? Cuando hablas de ser participante es su naturaleza. Amén. ¿Y cuál es la naturaleza del Hijo? La obediencia. Amén. Esa es la Ahí naturaleza está del el Hijo. secreto, en Esa la es la obediencia. el Hijo murió a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, participar de su naturaleza es participar de esa actividad. Y, Exacto. lo mismo, y por eso cuando Él hace la oración, también tenemos que empezar a cambiar nuestro chip. Él no ora, como dice, no ora por el mundo, Él ora por los generales. Exacto. Él oró por la unión de los generales. Porque dice, yo oro por ellos, por los que recibieron la palabra y se hicieron uno conmigo. Y a través de esa unidad, los que escuchen su voz van a entrar en esta unidad. Por eso es lo que hablamos, o lo que oramos y lo que hablamos hoy de lo que hablaba Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos recibido, eso se lo participamos a usted. Y cuando lo participamos con usted, se hacen uno con nosotros y se manifestamos la naturaleza del Padre y del Hijo, que son uno. Por eso Jesús dice, yo oro por ellos, por los generales, Amén. porque sean uno. Por eso tenemos que empezar a cambiar el chip. Gloria Porque Él a oró Dios. por la unidad de los generales. Él oró por la unidad de los generales.
No puede ser que los generales por visiones personales estemos divididos. Entonces, por eso ahí es donde venimos hablando, el Dios de este siglo. ¿A qué Dios le estamos orando? Porque un Dios que va en contra de la oración del Hijo. Difícil. Un Dios que cuando el Hijo ora por la unidad de los generales, un Dios va a traer visión diferente a cada uno, para que cada uno camine individualmente. O sea, hay algo que nos está cerrando. Por eso tenemos que participar desde su naturaleza. Participar desde su obediencia, que Él entregó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me manda hacer. Y ustedes los escogió el Padre. Bueno, Padre, lo que vos escogiste del mundo y que me lo diste, ninguno se perdió, salvo el que estaba. Por eso, como recién habló el apóstol, hay algunos que ya están predestinados. Eso nosotros no sabemos, por eso nosotros tenemos que predicarlo a todos. Pero Él oró por la unidad de los generales. Por eso empecemos a hacernos una autocrítica. Él oró por la unidad de los generales. Él oró por el mundo. Él oró por la unidad de los generales. Y los que a través de su palabra, de esos generales que caminan bajo unidad y reciban esa palabra, ellos se unen a participar de eso. Por eso el Evangelio es invitar a las personas que vengan a participar de este cuerpo, que vengan a participar de su naturaleza, que vengan a participar. Por eso Él se santificó, para darnos ese acceso. Por eso Pablo dice, nosotros que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, a nosotros se nos dio a conocer el misterio. Aleluya. Pero dice, a vosotros los efesios, a través de la predicación de nosotros, los estamos invitando a participar de ese misterio. Amén. A participar de eso. Y ahí es cuando el cuerpo se va siendo unificado, y ahí es cuando somos uno, y ahí es cuando el gozo se completa. Por eso Pablo dice, yo vivo aflicción, pero no se preocupe por mí, porque mi gozo está completo, porque yo estoy predicando la palabra. Yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Sí que vas a vivir aflicciones, porque dice, en el mundo vas a vivir aflicciones, pero yo me he santificado para que a través de, y he orado por ti, para que a través del Padre te guarde por su nombre. Por eso, cuando a veces la persona dice, te pido oración, ¿sabes qué te digo lo más importante? Jesús ya oró por vos. Amén. Porque dice, oro por vosotros, y oro también por lo que a través de la palabra ustedes van a decir. O sea, Jesús ya oró por todos nosotros. Exacto. Jesús ya oró al Padre. Es decir, el que tiene más autoridad ya oró al Padre por vos. Lo único que Él te está diciendo ahora, participá de mi naturaleza. Amén. Participá de mí. Participá de mi obediencia. Participá de como yo caminé en la tierra, que Él estuvo siempre sujeto. Él nunca se separó del cuerpo, Él nunca se separó de las autoridades. Él siempre estuvo sujeto. Por eso dice, por cuanto aprendió obediencia, fue exaltado hasta lo sumo. Por eso la importancia está esa. Cuando yo quiero participar de la naturaleza, yo tengo que ser obediente a su diseño. Si yo soy obediente a su diseño, eso. Y entendamos que la oración de Jesús pidió por la unidad de los generales. Que eso se nos revele. Que eso no se nos revele. Dejemos de ser engañados por el Dios de este siglo, que nos pone visiones personales que no son del Padre, porque Jesús oró por la unidad de los generales. Amén. Por eso la importancia entonces de entender lo que empezamos con este versículo, ¿no? De Hebreo capítulo 3, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, somos propiedad de alguien que nos compró. Amén. Dice, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero también la importancia de lo que dijo en el versículo 12, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortando los unos a los otros cada día. Dice, entre tanto que se dice hoy. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Espero que esta palabra les haya traído una bendición, una luz, ¿no? Una claridad sobre lo que estamos hablando en este tiempo conforme a lo que el Espíritu nos viene ministrando, ¿no? Cada día, y vemos que cada prédica, ¿no? Va en la misma conexión, incluso con la que por ejemplo, estamos haciendo en diversidades con distintos ministros. Mañana, por ejemplo, va a estar la profeta Patricia López desde Montegrande impartiendo la palabra. No sabemos lo que Dios nos va a hablar, pero sabemos que la voz de Dios viene a través de su sierva. El miércoles va a estar con nosotros
desde Cúcuta, Colombia, la evangelista Marta Carrillo. Así que pido sus oraciones para la intervención divina de cada conexión, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver. Hoy también hubo un corte de luz y estábamos acá hablando con el siervo, con el maestro, y decíamos, ¿no? Y él me dijo, antes de que empiece la conexión, dice, del programa, vamos a tener la luz, ¿no? Y eso es una fe, activar la fe, ¿no? De decir, no importa lo que diga el sistema, no importa lo que esté sucediendo, sino que importa a quién le creemos, ¿no? Y a quién le servimos. Así que pedimos sus oraciones por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que están impartiendo la palabra, la importancia de que lo que siempre decimos, esto es lo que edifica, ¿no? El transmitir la palabra a través de las redes sociales no es lo mismo que predicar en una iglesia, es totalmente distinto, ¿no? Y a veces en una iglesia no se puede llegar a tocar tantos temas, ¿no? Y impartir tanto como se puede impartir con enseñanzas a través de estas redes, ¿no? Por eso el Señor nos da todas estas herramientas para poder edificar el cuerpo, donde ha creado una mesa que se llama Sentados a la Mesa del Rey, donde ahí distintos ministros tienen la oportunidad de poder expresar lo que Dios habla a través de ellos, a través de las Escrituras, ¿no? Así que bueno, agradecemos acá al Maestro en la Palabra, que también está colaborando con Tabernáculo y edificando el cuerpo, porque acá no es que está edificando solo Tabernáculo, sino que está edificando el cuerpo de Cristo, y bendecimos a cada uno de ahí de los que están del otro lado. Bendecimos ahí a la pastora ahí que ungieron este fin de semana, a Elvia, y acá en Zabaleta, fue una bendición. Esperamos que el Señor use tu vida, que te dé sabiduría, revelación, entendimiento, conforme al llamado. Bendecimos a la pastora Cristina Aimesa de Colombia, acá instalada en la Argentina ya hace un par de años. Ya estuvo compartiendo con nosotros también la palabra, y bueno, estamos orando para que vuelva a compartir la palabra. Y bueno, también el viernes vamos a tener otros cambios también dentro de lo que es, ¿no? Sentados a la Mesa del Rey, vamos a tener también otros invitados para también poderle dar la importancia de darle también lugar dentro del cuerpo de Cristo para poder edificar, ¿no? Y pedimos sus oraciones por el pastor Diego ahí en Moreno, un siervo que conocimos, la verdad, una bendición tremenda. Estuve el viernes ahí predicando en su iglesia, la verdad que una bendición, y bueno, fue de mucha bendición. Tan grande fue la bendición que, bueno, el sábado arrancan la campaña, estamos invitados a poder participar también en la campaña, vamos a estar yendo acá con el siervo a apoyarlos, y bueno, unidos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo Señor, ¿no? No buscamos beneficios propios, no buscamos que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan la verdad. Y para conocer la verdad, dice en su palabra, que hay que ser participantes con Cristo y en Cristo, y de eso se trata, ¿no? Amén. Bueno, tengan una bendecida noche, vamos a orar por esta palabra. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, el maestro en la palabra, Carlos Daniel Barceló Silva. Bendecimos su vida, Señor, su familia, Señor, el ministerio por el cual tú lo has llamado, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de los que están del otro lado, Señor, que seas tú derramando ricas y abundantes bendiciones. Pero también te pedimos por la viuda, por el huérfano, por el desamparado, por aquel que está en situación de calle, por aquel que está en un hospital padeciendo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, haciendo un milagro creativo, sobrenatural, Señor, si es tu voluntad, sobre esta mujer, Señor, de Colombia, Sepúlveda, Señor, que tenía ya predestinado, Señor, el domingo desconectarla, Señor, y tú hiciste un milagro porque tu pueblo se ha puesto en oración, Señor, y vimos, Señor, que fue denegado, Señor. Tú eres el dueño de la vida, Señor, tú eres el que la da y tú eres el que la quita, Señor. Nadie se va de este mundo, Señor, si no es porque tú lo decides, Señor. Por eso te pedimos, si es tu voluntad, Señor, sabemos que para ti
No hay nada imposible, dice tu palabra. La palabra dice que al que cree, todo le es posible, Señor. Oramos conforme a tu voluntad, si es tu voluntad, Padre. Levántala, Señor, para poder testificar, así como lo levantaste a Lázaro, Señor. Levántalo, Señor, para testificar del poder y de la gloria tuya, Señor. Que tú eres un Dios, que tu mano no se ha cortado, Señor. Que los milagros, Señor, hoy siguen sucediendo, Señor. Te pedimos, Señor, por esta campaña del fin de semana, Señor, que va a estar empezando en Moreno, Señor. Te clamamos a ti por darle sabiduría, revelación, entendimiento, Señor, al pastor Diego, Señor. Bendecimos su vida, Señor, y ese hermoso ministerio por el cual tú lo has llamado, Señor, a trabajar, Señor, con los chicos, Señor, con los adictos, Señor, con aquellos que tienen problemas, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de amor, de poder, de restauración, Señor. Bendecimos esos varones y esas varonas, Señor. Bendecimos a cada uno de los que van a estar participando, Señor. Te pedimos por esa convocatoria, Señor. Te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia del Señor, gracias por estar ahí, gracias por apoyar esta transmisión cada día, gracias por poder compartirlo con otro. ¿No? Te pedimos siempre que compartas, no para que nos conozcan a nosotros, sino para que esta luz de la palabra no pueda ser extendida, ¿no? A través de las redes sociales. Salimos a más de 25, 26 naciones donde nos hemos conectado a lo largo de esta pandemia y donde verdaderamente nos ha edificado. Hemos predicado en Pakistán, hemos predicado en Colombia, en República Dominicana, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Guatemala, en distintas naciones, ¿no? Donde verdaderamente nos ha bendecido el Señor, ¿no? De una manera tremenda, poniéndonos contactos y conexiones de reino para poder extender su evangelio. De esa manera te pedimos que tu oración apoye ministerialmente, ¿no? Este emprendimiento que es el anhelo del corazón del Padre y del Hijo, ¿no? De ser uno, ¿no? De que la iglesia se una en uno, que sean verdaderamente uno como Cristo oró al Padre, ¿no? Y bueno, también que estés orando por la radio Tabernáculo Nueva Jerusalén, ¿no? Para que pueda seguir transmitiendo día a día y que podamos empezar a salir en los en vivos a través de la radio, porque bueno, estamos con algunas conexiones que todavía estamos buscando para poder salir en los en vivo y poder transmitir también la palabra y tener invitados, pastores, ministros, profetas de distintos lugares que puedan estar impartiendo la palabra a través de la transmisión de radio en vivo. Así que desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, desde el Tabernáculo Nueva Jerusalén, Ministerio de las Naciones, quien te habla, el apóstol Claudio Alejandro Reyes, te bendice en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos al Padre para que esa palabra se cumpla, esa promesa se cumpla en tu vida, en tu familia, y que empecemos juntos a caminar unidos en un mismo espíritu. Amado Maestro, gracias por estar, gracias por tu apoyo, gracias por la palabra, y bueno, los esperamos mañana junto a la profeta Patricia López, desde ahí, desde Monte Grande ella y nosotros desde acá, desde Buenos Aires. Así que bendiciones, un abrazo, bendecido descanso. Chao.